En este video voy a hablar sobre la focalización narrativa. Primer punto, ¿qué es la focalización narrativa? La focalización narrativa se adapta al punto de vista del narrador, es decir, desde este punto de vista o desde la perspectiva que tiene el narrador de la historia, se va a contar o ya vamos a darnos una idea de qué se va a tratar el relato, la historia, la novela, lo que sea. Bien, el narrador está en la posición en la que ya cuenta con las suficientes herramientas a base de su punto de vista o su perspectiva para contar los hechos de la historia. Es decir, hacerla más concreta sin realmente los lectores como nosotros saber de qué trata la historia largamente. Entonces ya desde un punto de vista pequeño ya sabremos o nos daremos una idea. Tipos de focalización. Hay 3 tipos de focalización, pero pues nos iremos uno por uno para tenerlos más concretos y más descriptivos. Como primer punto tenemos la focalización cero. ¿Qué es la focalización cero? La focalización cero es el narrador conoce más a profundidad al personaje. Focalización interna. La focalización interna, como bien lo dice su nombre, ya se basa en el punto de vista del personaje. Focalización externa. ¿Qué es la focalización externa? La focalización externa es, como su nombre lo dice, no se conoce nada del personaje ni de la historia. O sea, está el punto de vista es del narrador. Bien, como primer tipo de narrador tenemos el narrador homodiegético. Este tipo de narrador interviene en la historia, forma parte de la historia. Nos iremos a los... Bien, ahora tenemos el narrador protagonista. El narrador protagonista narra su propia historia, relata desde su punto de vista como personaje principal. Ahora tenemos al narrador testigo. El narrador testigo da a conocer acontecimientos dentro de la historia, pero no con tanto detalle, sino solo dar un punto de vista desde un acontecimiento que como testigo solo estuvo presente y bueno, lo narra en primera persona. Ahora tenemos al narrador personaje. El narrador personaje, sin ser el protagonista, nos narra lo que pasa o lo que le pasa al personaje principal. Ahora al narrador heterodiegético. Este narrador no está en la historia, solo cuenta desde un punto de vista exterior, fuera de lo común y fuera de la historia, narra lo que puede pasar en la historia o desde su punto de vista. Y por último y más importante está el narrador omnisciente. Este narrador nos da mucho más detalles sobre lo que pasa en la historia, nos cuenta más lo que pasa con los personajes, sus pensamientos de los personajes incluso. Ahora vamos con los estilos de focalización. En los estilos de focalización tenemos como primer punto al directo. Nos da conocer los diálogos de los personajes o incluso sus pensamientos. Tenemos el estilo indirecto que solo nos hace conocer lo que está diciendo el personaje. Tenemos el estilo libre, pues el narrador puede por sí mismo argumentar qué puede decir el personaje, qué es lo que piensa el personaje, lo que dice el personaje, sus diálogos ya los puede crear el mismo narrador. Bien, esos eran los puntos importantes para saber cómo es la construcción de la focalización narrativa. Ahora vamos con un ejemplo para que ya sepamos más claro cómo es su presentación, a base del cuento de Octavio Paz que se llama El Ramo Azul. Este cuento lo pueden leer, lo pueden buscar así como El Ramo Azul de Octavio Paz en cualquier página y lo pueden descargar en PDF y darle una lectura por ustedes mismos. Pero por ahora solo vamos a expresarlo ya en una focalización más estructurada, ¿vale? Bien, empezamos con el cuento, con la primera parte,
que trata sobre, empieza con la historia con que el hombre se despierta en una casa que no es de él, en una casa ajena, donde estaba inconsciente o dormido, lo llamaremos así. Despierta y su primera reacción es dar un brinco de la hamaca en la que estaba durmiendo y bajarla por las escaleras de la casa, con mucho cuidado de no pisar a los alacranes que salían de los... Ahora vamos con la otra parte que nos habla sobre el hombre al bajar las escaleras se encuentra con el dueño de la casa. El dueño de la casa le pregunta que a dónde va. El hombre le dice que al rato vuelve. El dueño de la casa le contesta que es mejor que se quede en casa, a lo que el hombre ignora. Y ahora en esta parte de la historia nos habla el hombre al irse de la casa, él solo siente como una presencia atrás de él o que alguien lo está persiguiendo. Al momento de que él voltea, simplemente siente como un cuchillo atraviesa su espalda. Lo único que hace es girar y capta que atrás de él había un ladrón. En esta parte del cuento, donde nos damos cuenta del problema, el hombre al lograr hablar le voltea a ver al ladrón y le pregunta qué es lo que quería, que daba dinero o le pagaba, pero que no le hiciera nada. El ladrón solo le contestó que se callara y que él solo quería sus ojos para un ramo azul, que era el capricho. Aquí en esta parte donde se nos presenta una solución, el ladrón hinca al hombre, lo toma en la cabeza y lo hace mirar hacia arriba, y es donde el ladrón se da cuenta que realmente sus ojos del hombre no son azules, son amarillos. El ladrón solo se hace para atrás y le pide disculpas, y al final el hombre, al ver que el ladrón desapareció, quedó en shock. Lo único que hizo, se levantó y corrió hacia la casa. El dueño de la casa le pregunta que si todo bien. El hombre solo sube de nuevo a la recámara en la que había despertado para preparar sus cosas para al día siguiente irse del pueblo, que es donde se nos presentaría el final del cuento. Ahora bien, vamos con la estructura, es decir, los personajes, el tiempo. Como primer punto vamos a hablar sobre los personajes que había en la historia. El personaje principal, como pudimos ver, que era quienes más aparecían, fueron el ladrón y el hombre, el que despertó en la casa ajena. Los tomamos como personajes principales. Después sí, el personaje secundario, que pues como bien apareció al inicio, fue el dueño de la casa. Y pues por último el personaje terciario, que literal no apareció en la historia, solo se supo de él, fue la novia del ladrón, que era la que quería el ramo. Ahora por último vamos a hablar sobre el ambiente, los lugares y el tema. El ambiente me pareció un ambiente tenso, hubo esa tensión desde que apareció el ladrón de mi parte. Después en los lugares fue la balda donde se encontraba la casa, el pueblo, la casa y la recámara en la que despertó el personaje principal, nuestro personaje, pues. Y las escaleras, pues de donde salían los escarabajos de sus nidos. Del tema me pareció un cuento de miedo o terror. Bueno, siento que de mi punto de vista, como tipo focalización, pues hubo terror desde que el hombre despertó en una casa que no era de él. Entonces, pues para mí me pareció un cuento de terror y muy interesante, y lo recomiendo. Ya saben dónde encontrarlo, como El Ramo Azul.